Y yendo al corazón del problema, que en realidad todo comenzó por un audio que se filtró de quien fuera el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, donde reconocía que habían contratos que se firmaban con la empresa suizo-argentina, la droguería suizo-argentina, por las prestaciones a personas discapacitadas, y donde esos contratos tenían un porcentaje para Karina Milei y para Lule Menem. Y para hablar acerca de esta problemática, estamos en comunicación con Martín Pasini, que es integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos. Martín, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Esteban, ¿Qué y tal? bueno, toda la audiencia. Buenas noches, Martín. Bueno, a ver, salió este problema del gobierno que lo pone en jaque completamente, donde la narrativa del gobierno, que es ir contra la casta, contra el curro, empieza a ser un boomerang que le vuelve y lo golpea fuertemente, y aparte golpea fuertemente el discurso del gobierno de que no hay plata y que va contra los curros. Y justamente un curro supuesto contra los discapacitados o personas discapacitadas que tenían privilegios o había pensiones que no eran acordes a las personas o al país porque no había una guerra que justificara a tantas personas discapacitadas en Argentina que tendrían que recibir pensiones. Todo eso se le volvió en contra. ¿Qué me podés contar de lo que está pasando a estas horas y de las empresas involucradas o la empresa involucrada, que es la droguería suizo-argentina, que pasó de cobrar contratos por 3.000 millones de pesos el año pasado a 100.000 millones de pesos este año? Digo, toda la sospecha empieza a escalar aún más. Sí, mira, nosotros, la verdad que hemos sido todo el colectivo de personas con discapacidad, quienes trabajan con personas con discapacidad en todo el país, hemos sido víctimas de una fenomenal campaña política, mediática, instalada por el gobierno desde que asumió, en los términos que vos decís, de tratar de corruptos y ladrones a las personas con discapacidad argentinas. Instalaron esto de que no puede haber tantas personas con discapacidad cuando fue el propio gobierno de Macri, impulsado por Gabriela Michetti en su momento, que llevó adelante un censo que mostró que alrededor del 10% de la población tiene discapacidad. Estamos hablando de algo así como 4 millones de personas. Que eso es un censo, y en realidad todas las estadísticas internacionales siempre han hablado históricamente de entre un 10 y un 12% de las poblaciones. Hay que calcular, se estima que tienen discapacidad. Y eso fue corroborado por las estadísticas, y es más, no solo diría que está subrepresentada la cantidad de personas con discapacidad que tiene certificación, o sea, el certificado único de discapacidad. Nosotros en nuestro país tenemos una política que empezó en los 90 de certificación de la discapacidad, y que se fue, al principio era, bueno, cada provincia tenía sus mecanismos, sus procedimientos, sus normativas y demás, y eso se fue estandarizando a nivel federal, y hoy tenemos que alrededor de 1,5 millones de personas tienen certificado único de discapacidad, el famoso CUD, que es otra cosa, no es lo mismo que las personas que acceden a la pensión. Claro. No todas las personas con CUD acceden a la pensión, y no todas las personas que tienen una pensión por invalidez laboral, que se llama todavía así, tienen un certificado único de discapacidad, porque son distintas formas de certificar el acceso a las prestaciones por las cuales se accede a través del CUD que a las pensiones. Entonces, pero estamos hablando de 1,5 millones que tiene CUD, estamos hablando de 4,5 millones que se estima que tiene discapacidad en Argentina, y estamos hablando de 1,200,000 personas que tienen pensión. Y se compara con otros países con los cuales no hubo, o con los años 90, donde no había un acceso real al derecho a la pensión. Entonces,
con todos esos argumentos, esas excusas, a partir de la década del 2000, con el gobierno de Néstor Kirchner y los sucesivos gobiernos, como Mauricio Macri también y Alberto Fernández, se empieza a reconocer el derecho a la prestación a las personas discapacitadas, que antes no se le otorgaba el derecho a recibir la pensión. Exactamente, ¿qué pasaba en el gobierno de Menem y de la Rúa? Se tenía que morir una persona con discapacidad que recibió una pensión para que se la den a otra. Así de sencillo. Había un cupo, ¿no? Había un techo, y lo que hizo el gobierno en su momento cuando llegó Néstor Kirchner, en un contexto donde había muchísima explosión de casos, de situaciones, estamos hablando de 2001, 2002, muchos niños y niñas, digamos, que en los 90 no recibían pensión y que empezaron a recibir. Y ahí se agranda esta población, lo que instalan en la decisión política de que no poner un techo a este derecho a recibir una pensión. Entonces, por eso explica esto que les ha llamado tanto la atención, y que con lo cual lo han instalado, ¿no? Lo han instalado y con la intención de decir que hay gente que está recibiendo una pensión por discapacidad que no la merece, o es un curro, o es algún ñoqui de algún partido político recibiendo dinero del Estado que no le corresponde. Ahora bien... Y no les ha faltado herramientas mediáticas para lograr instalarlo, porque exactamente. Los medios más importantes del país hicieron eco. Se han sostenido a través de algunos periodistas y medios de comunicación que han sostenido el relato. Ahora bien, estaba escuchando hace un ratito en los medios de comunicación que la auditoría que le mandó a hacer Diego Spagnuolo al gobierno para tratar de bajar las pensiones por discapacidad, porque Sturzenegger le pide a Spagnuolo bajar el gasto en las pensiones por discapacidad, la maniobra fue poder hacer la auditoría en lugares que le quedara a la gente lejos de su casa, de manera tal que la gente no pudiera ir o se ausentara, y con eso se justificaba que en las auditorías la gente no se presentaba, entonces la pensión era trucha porque no había forma de justificar esa pensión para esa persona. Digo, era una maniobra también para que la gente no fuera o no pudiera ir a poder justificar el trámite y defender su prestación. Miles de maniobras hicieron para que la gente no pudiera ejercer su derecho a la defensa, desde que estamos hablando de personas con discapacidad, para muchas de las cuales una carta de documento no es accesible, ¿no? Desde ahí empezamos. A muchísimas personas les ha llegado a domicilios anteriores. Avisaron que iban a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando se enteró la gente con personas con discapacidad y que tenían domicilio anterior, quisieron hacer el cambio de domicilio, pero ya estaba todo enviado al correo, entonces las cartas de documentos se estaban mandando a domicilios anteriores. La mayoría de la gente con discapacidad que recibe pensiones viven en entornos, sobre todo en las provincias. Pensemos en las provincias más alejadas, en el interior del interior, donde el correo no llega. Imagino también en las villas, ¿no? Que es difícil que llegue alguna carta de documento en una villa. Totalmente, donde no hay domicilio real, donde no hay un número. Yo soy de Córdoba, acá tenemos, por ejemplo, el Hospital de Oliva, de Neuropsiquiátrico de Oliva, y sabemos que en los últimos años hubo muchos casos de externación, sobre todo en la pandemia y demás, ¿no? Por la Ley Nacional de Salud Mental y demás. Al Hospital de Oliva llegaron 60 cartas de documentos de gente que ya no vive ahí hace mucho tiempo, a las cuales no se les podía, no se les encontraba. Situaciones de todo tipo. La mayoría de la gente que se les cortó la pensión, se habla entre 80.000 pensiones suspendidas y 110.000 pensiones, depende si lo diga el vocero o el jefe de gabinete, etcétera. La mayoría de eso no es porque se le haya encontrado que en realidad eran truchas o demás, sino porque no accedieron, no se enteraron de que tenían que
ir a la auditoría. Hacer el trámite. Simplemente por eso. Ahora, Por eso. Hay que recordar también en la conferencia de prensa que hace Manuel Adorni mostrando la radiografía de un perrito para decir que se pedían prestaciones por discapacidad con radiografías de animales. Pero en su momento Adorni había dicho que se había otorgado la prestación, la pensión por discapacidad, y después se comprobó que no fue así, pero quedó instalado también en el discurso y en la agenda que había sido una prestación otorgada por el gobierno y que había curros con esa línea discursiva, ¿no? del gobierno en ese sentido. Hay que una cosa que siguiendo con esto que estás diciendo, una cosa que nosotros, todas las organizaciones de discapacidad del país, queremos que se audite, que se controle, queremos que haya un Estado con capacidad de control, no queremos que haya pensiones, ningún tipo de política que truchen porque es dinero que son de las personas con discapacidad. Pero esto es otra cosa. Esto que han hecho no es un control, no es una auditoría, esto es una trampa, esto es una maniobra para justificar un ajuste desmedido sobre una población que necesita, quizás más que ninguna otra, la presencia del Estado. Y esto es, y ahora con todo esto que está saliendo a la luz, está demostrando que es así. Está demostrando que en realidad lo que querían es dar de baja, tiran entre 300 y 600 mil pensiones, solo porque querían hacer el ajuste, necesitaban hacer el ajuste porque se lo pide el FMI o por lo que sea, y no porque realmente quisieran hacer un control sobre cómo se habían entregado. Han hecho, siempre hubo y siempre va a haber casos de corrupción, en este caso de pensiones mal entregadas o lo que fuere. Pero mostrar con un ejemplo o dos ejemplos puntuales y llevarlos como que toda la política fue hecha de esa manera, en realidad es una trampa discursiva y es parte de esta campaña mediática. Bien. Ahora lo que se está viendo es que todo esto que se está saliendo a la luz, por ejemplo, que hablamos de $800.000 mensuales, que aparentemente es lo que se estaría cobrando de coima a través de la droguería, etcétera, son algo así como 4.000 pensiones, ¿no? Si empezamos a hacer el cálculo, un cálculo rápido, nos hablan que son 4.000 pensiones que se llevaban entre 2 o 3 por mes. 4.000 pensiones por mes sería el retorno, digamos. Claro, estas coimas que se cobraban y que significan eso. Entonces, es lo que se estaban robando, ¿no? Terrible, porque bueno, nauseabundo. Porque después, bueno, también está el discurso de vamos por los curros o contra los curros y termina pasando un boomerang. Martín, te agradezco este tiempo que nos has brindado. Vamos a seguir de cerca esta noticia porque realmente, bueno, está en agenda instalada y a 2 semanas de las elecciones, que van a parecer 2 meses porque va a aparecer una eternidad, se va seguramente a seguir destapando nuevos audios con nuevas informaciones. Así que desde acá te agradecemos y seguiremos de cerca la noticia. Te agradezco. Déjame para cerrar solamente decir que mientras tanto las pensiones siguen, las personas que a las cuales se les quitó la pensión no la están recuperando. La ley de emergencia en discapacidad sigue esperando que sea tratada en senadores e implementada por el Poder Ejecutivo, que las prestaciones, las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad se están fundiendo en todo el país, están sosteniendo lo insostenible con deuda, sin poder pagar a los trabajadores y trabajadoras del campo de la discapacidad. Es terrible, es una catástrofe lo que está sucediendo en el campo de la discapacidad, que no es el único, pero es de lo que se está hablando en este tiempo, digamos. Sí. Entonces déjame como cerrar con eso, porque también este caso de corrupción que está explotando ahora no debe ocultar la realidad que sigue sucediendo día a día y que llevó a todo el colectivo a movilizarse hace ya bastante tiempo. Bien, Martín,
Te agradezco por tu tiempo. Gracias. Hasta luego. Y ahí pasaba Martín Pasini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, contando esto que está pasando, que está salpicando y es una bomba que ha implosionado el gobierno de Javier Gerardo Milei.